denuncia gravísima, Mariana, y una historia, yo te diría que sería exagerada para Netflix, para que se den una idea. Una historia que no la van a poder creer. ¿Por qué? Porque luego de la muerte de Gladys Mancini, en marzo de este año, como bien vos decías, se presenta uno de los mejores, o quizás el mejor amigo de Gladys Mancini, Marcelo Ramos, y dice, Gladys no murió a causas naturales. No murió por un incendio accidental en su casa. Gladys Mancini murió porque la asesinaron. Y quien la asesinó, o quienes la asesinaron son 2 amigas y el portero del edificio. ¿Y por qué la asesinaron? Para robarle $300.000 que le habían hecho sacar del banco. No lo puedo creer, pero que se lo robaron, o sea... No, primero, es increíble, la historia no es increíble, es choqueante. Hacer un incendio en la casa, o sea, ¿acusa a alguien en particular? Acusa a alguien en particular y además hay pruebas. ¿Por qué, Mariana? Porque la Dirección de Bomberos, el Departamento de Bomberos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó, y ahora lo vamos a leer en los documentos, que el incendio en la casa de Gladys Mancini, esta mujer, que curiosamente había sacado $300.000 de una caja fuerte de un banco, fue intencional. Ella tenía la plata en la casa. Tenía en la casa. ¿Y luego del incendio? Los $300.000 desaparecieron y ella muere a causa de haber inhalado el humo y finalmente termina muriendo. Los $300.000 desaparecen y ahora los bomberos declararon, y está escrito en un documento que vamos a ver, que el incendio fue intencional. Terrible. Todo esto ella no tenía familia. documentado. Contame un poco de ella. Claro, Gladys no tenía familia, solamente tenía a sus amigos. Gladys fue expareja de Héctor Ricardo García, del diario Crónica. Sí. Tuvo una muy buena relación con Héctor Ricardo García hasta que él termina muriendo. Y después Gladys se quedó prácticamente sin familia, solo con sus amigos. Y Marcelo Ramos, dramaturgo, director de teatro, etcétera, etcétera, era su gran amigo. Y ahora hace esta denuncia que dice que vinieron 2 amigas, una de Brasil y una de San Luis, y que en connivencia con el portero le hicieron sacar los $300.000 que tenía en la caja de seguridad del banco. ¿Entra el portero en plano? ¿Qué tiene que ver el portero con todo esto? Bueno, Gladys Mancini tenía una muy buena relación con el portero del edificio, un hombre llamado Juan Ramírez. Ajá. Tiene una muy buena relación. Y vos decís que en connivencia con las 2 amigas que vinieron, una de Brasil y la otra de San Luis, ¿de casualidad vinieron? ¿Por qué razón vinieron? Venían habitualmente, venían asiduamente a visitarla a ella. Y se quedaban muchas veces en el departamento. Y lo conocían al portero. De la calle Bulnes. Y lo conocían al portero. En ese contexto... o sea, Ramos, que es la persona que denuncia, que es el amigo de esta mujer, de la víctima, ¿no? En este caso Gladys, dice que tiene pruebas de... Lo dice acá, mira, en este documento, Mariana lo dice. Tremendo. Acusa a estas 3 personas de los delitos de homicidio agravado por el medio empleado, a saber, incendio en concurso ideal, con homicidio criminis causa, esto es prisión perpetua, y en concurso real con hurto. ¿Le desapareció algo más que el dinero? Sí, joyas y relojes Rolex. Ah. Le desaparecieron del departamento. O sea que le robaron. Además, le robaron. Por eso es en concurso real con hurto. ¿Ella estaba durmiendo cuando se produjo el incendio? Sí, tengo entendido que sí. Y aparte se da una situación muy curiosa. ¿Por qué tenía esa plata? Gladys Mancini tenía una hermana que vivía en los Estados Unidos. Esa hermana, finalmente, que tenía una muy buena posición económica, muere. Y ella hereda $700.000. Cuando los trae a la Argentina, tipo de cambio, abogados, una cosa y la otra, le quedan $300.000. Que mete en una caja fuerte... ¿De 700 le quedaron 300? Sí, 300, 350. Y los $700.000 tenía que traer de Estados Unidos que había heredado. ¿Es normal que le queden 300? No. No es normal. No es Ahí normal. en el camino le sacó más de... Algo pasó en el camino. Claro. Es cierto. Pero si eran 2 hermanas, por ahí eran 300 para cada uno. Ojo que en Estados Unidos... ¿En qué forma estaba ese dinero? Porque si ese dinero estaba en inversiones que tienen impuestos importantes sujetos a la herencia, puede tiene que pagar impuestos. Claro. Y eso, no, entonces está bien, ahí era la cuenta. Bueno, ahí era la cuenta. Bueno, volvamos a la historia y a los documentos, que es lo importante. Recibe los $300.000 por la herencia de la hermana que había fallecido y tenía una muy buena posición económica en los Estados Unidos. Y ella no estaba bien económicamente. Ella no estaba bien económicamente. Le venía muy bien ese dinero. Le venía muy bien.
lo pone en una caja de seguridad en un banco. ¿Bien? Por eso es que ella tenía el dinero. Después ese dinero se lo hacen sacar. Ahora vamos a ver de qué manera y con qué excusa en estos documentos, Mariana, que nos van a ayudar a entender la historia. María Josefina Mancini, le decían Gladys, con domicilio en la calle Bulnes 2515. Es importantísimo esto, el edificio de la calle Bulnes, porque va a ser el epicentro de toda la cuestión. Falleció el día 5 de marzo. A causa de secuelas físicas, fue internada en el Hospital Fernández por haber respirado humo, lo que implicó que le genere una neumonía bilateral. En un incendio provocado en su domicilio el día 9 de febrero, entre las 18 y las 18:40, momento en que ella aparentemente estaba durmiendo la siesta. Y días también, en los cuales justamente la amiga de Brasil había venido a visitarla y estaba viviendo con ella, pero casualmente, al momento del incendio, se había ido a comprar algo. Primer punto importante que marca esta denuncia. El incendio duró poquito. Entonces. Exactamente. Se produce el incendio. ¿Que se sabe qué lo produjo? A eso iba. Se produce el incendio. Gladys Mancini es internada porque inhaló mucho humo. Hacen los bomberos la pericia y la pericia de bomberos dice esto, Mariana. Fue descartada, esto es oficial de bomberos, fue descartada la posibilidad de que el mismo fuera la consecuencia de una contingencia eléctrica. No hubo desperfecto eléctrico. No hubo un cortocircuito. No hubo cortocircuito. También podemos descartar que el siniestro haya sido originado por efecto térmico de alguna brasa incandescente. Es decir, alguien estaba fumando, se le cayó o una chimenea, o algo por el estilo. En la próxima placa nos va a decir lo que realmente creen. Los bomberos creen que el incendio guarda relación con la participación de un elemento ígneo capaz de generar llama libre, un encendedor, por ejemplo, mezclado con mechas de papel previamente acondicionadas y encendidas. O sea que alguien prendió el fuego y se fue. Esto que estamos viendo son imágenes de cómo quedó ese departamento. Que acá quedan las claras de que fue un incendio intencional. Lo dicen los bomberos. Sí. Esto alguien vino, agarró un encendedor, hojas de papel previamente acondicionadas y las tiró en el departamento para que se prendan fuego. ¡Qué locura, Dios mío! Sigue diciendo este documento, y acá vamos a la parte de los $300.000. Ya no la pericia de los bomberos, sino esta parte donde el denunciante Marcelo Ramos cuenta lo que para él cree que es el motivo por el cual incendiaron el departamento. La razón principal de esta denuncia es el faltante de aproximadamente la suma de $300.000 en el departamento, proveniente de una caja de seguridad que la señora Mancini tenía en el Banco Galicia, producto de una herencia que recibió de su hermana, la cual vivía en los Estados Unidos. Acá lo que no termina de estar descrito, que sería interesante consultar, ahora seguimos, igual tenemos más placas, es cómo hicieron para convencerla a ella de que tenía que sacar $300.000 y guardarlos a su departamento. Está registrado y documentado que Mancini fue hasta el banco y sacó los $300.000. ¿Y sabemos si los demás conocían esto? Sí, los demás conocían que tenía los $300.000. Que los tenía. Otro dato importante que acá se cuela en todo esto, que es el portero. Sí. Cuando Mancini empieza a enfermarse porque estaba enferma, decide firmar un testamento o una donación donde dice que cuando ella se muera le va a dar el departamento al al encargado. Algo así como lo que hizo Beatriz Arlo. Sí. Bueno, que se lo va a dar el encargado. Era una persona de confianza, tenía un vínculo con el portero. Tenía un vínculo, mucho vínculo. Después Mancini se arrepiente a medias y dice no, la mitad del departamento va a ser para el encargado y la otra mitad va a ser para otro gran amigo, que entiendo es la pareja de Marcelo Ramos, que también eran amigos. Que es quien hace la denuncia. Días antes del incendio y de la muerte, alguien, o en realidad el encargado, se comunica con la escribana y dice, la señora Mancini cambió de idea, ahora vuelve todo el departamento a mí. Porque claro, era todo de él, después ella lo dividió. Y llama el encargado le dice eso a la escribana, que la escribana me imagino habrá llamado a Gladys para preguntarle. Claro, y no se termina de generar ese nuevo testamento porque la escribana nunca puede hablar con Gladys Mancini.
Ah, ¿y por qué? Porque aparentemente se contacta a través de WhatsApp, a través de escrituras, donde le decía, sí, yo estoy de acuerdo, pero nunca pudo terminar de hablar con Gladys Mancini, aparentemente. O sea que nunca se llegó a cambiar el testamento, pero sí sabemos que el portero es dueño del 50% de ese departamento. Por lo que dice en ese momento el segundo testamento, sí. ¿Qué más le robaron a Gladys Mancini? Faltantes de elementos de valor de la casa, como por ejemplo, joyas valiosas, relojes Rolex y Cartier adquiridas en New York en la joyería Van Cleef & Arpels. Lo mismo que más relojes de la marca Rolex o Cartier. Todo eso le robaron, o sea, había alguien que sabía de la existencia de todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Porque al no tener ella familia, entendemos que sus amigos son las personas que pueden dar testimonio de todo esto. Totalmente. Y además se da otra situación, y ahora vamos a ver el momento del retiro de los $300.000. Perdón, Martín, ¿cuándo se retiran los $300.000? Creo que son algunas semanas o unos meses antes del incendio. O sea, no muy lejos del incendio. Muy lejos. Exactamente. Fíjate lo que dice acá, este documento, que es parte de la denuncia. Sí. Por medio de manipulaciones de estas personas, lo llama manipulaciones, no sabemos qué tipo de manipulaciones, se la hizo retirar la suma de $300.000 de la caja de seguridad para tener dicha suma de dinero en su departamento. Así también la despojaron primero de los bienes como ser un automóvil que la misma tenía, siendo que empezaron de a poco a desaparecer joyas y relojes valiosos y finalmente intentaban cambiar su testamento beneficiando a el portero como heredero universal. Ahora, por ejemplo, ¿no? Lo del auto. Digamos, ¿quién la hace vender el auto? Bueno, eso todavía, por lo menos en la denuncia, no está claro, porque recordemos que esto es una primera denuncia que después hay que investigar, porque pero alguien la hace vender entiendo que el auto. están investigando al encargado por haber hecho ese llamado justamente a la escribana, ¿no? Más que sospechoso, para cambiar el testamento. Y por haberle hecho sacar los $300.000. Pero ¿cómo prueba el vínculo con las amigas esas que llegaron? La de Brasil y la de... ¿Dónde era? San Luis. De San Luis. Otra cosa de las que cuenta que quizás nos puede ayudar a entender ese vínculo es que al momento en el que Gladys Mancini queda internada, tenía en su muñeca como mínimo un reloj Rolex de muchísimo valor. Que cuando Marcelo Ramos, el amigo de quien hace la denuncia, quiere ir a retirar ese Rolex, después de que fallece, le dicen que no puede porque tiene que ir alguien que sea apoderado de ella. No puede ir un amigo, tiene que ir un familiar o tiene alguien que tenga un poder, porque le dicen, Marcelo Ramos le dice al médico, no tiene familiares. Claro. Bueno, tiene que venir alguien que tenga un poder. Se enteran después, aparentemente, que tanto el encargado, según lo que dice esta denuncia, como las amigas de San Luis y Brasil, fueron con la intención también de llevarse esa plata. De llevarse esa plata, no, esos elementos. Sí, un reloj que es dinero, ¿no? Un reloj que es mucho dinero, digo, un Rolex o un Cartier pueden salir muchísimo dinero. ¿Y estas amigas? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, ¿fueron citadas? ¿Han declarado? Tengo entendido, declararon, no acá como imputadas, sí declararon como testigos en la causa del incendio, porque se inicia una causa en ese momento. Y ahí aparentemente incurren en algunas contradicciones, sobre todo de cómo se enteraron, de con quién se enteraron, por ejemplo la de Brasil, cómo se enteró cuando llegó al departamento. En una declaración dice, me enteré porque me crucé con el encargado, en otra dice, me lo dijeron los bomberos, no el encargado. Bueno, atención ahí porque ahí como testigo ella no debiera poder mentir. No, claro. Por supuesto. Aparte un peligro en un edificio, un incendio de un departamento puede terminar incendiando el edificio entero. O sea, es una locura. Es una locura absoluta. Es realmente algo para investigar, digamos. Es un delito que podría haber afectado la vida no solamente de Gladys, de otras personas, sino de todo el resto del edificio. Más documentos. Y acá están los nombres de las amigas, ¿no? Que están las denunciadas. O sea, están en una denuncia que está en una fiscalía investigada por un juzgado. Lo cierto es que las extrañas circunstancias de cómo sucedieron los hechos, siendo que la señora Del Monte, que es, entiendo, la que vive en Brasil y vino de visita, venía asiduamente a visitar, y el portero fueron las últimas personas que la vieron con vida, sumado al faltante de dinero y joyas, lo que creo habría sido descubierto por mi difunta amiga el día del hecho. Motivaron a que se intentara matarla iniciando el incendio para encubrir el robo, siendo además, con respecto a la señora Araceli Lizazo, la que vive en San Luis, si bien la misma se encontraba en San Luis, lo cierto es que tenía relación con ambos, sabía del dinero por haberla ayudado a sacarlo de la caja de seguridad. O sea que la teoría es que ella descubre que sus amigas
barra el portero, no sabemos. Le estaban robando. Y por eso se genera el incendio que finalmente termina con Está su mal vida. escrito el izazo ahí. Teoría. El izazo con ese primero. Puede ser que lo hayan... Sí. No sé cómo se escribe. Pero digo, la teoría por lo menos que esboza esta denuncia, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice en su denuncia el señor Marcelo Ramos, es esta que acabamos de escuchar. Esta parte del documento me parece la fundamental porque es donde está la teoría delictual. Estamos con el doctor Luis Donofrio, él es el abogado de Marcelo Ramos, el amigo y denunciante por la muerte de Gladys. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es así como relatamos? Así es, perfectamente, como lo dijo. Es un episodio bastante triste. Sí, la señora murió justamente como consecuencia de las secuelas del incendio. Está desaparecido el dinero, estaba todo revuelto porque se ve que ella, antes del incendio, estaba buscando algo y presumimos que es el dinero. El dinero. ¿Y cómo llega Marcelo a saber que sus amigos le habían hecho sacar la plata? ¿Ella se lo comenta? ¿Ella se lo comentó? Sí, lo comentó justamente. ¿Por alguna razón en especial le hicieron No, sacar la plata? era una señora sola, grande, y justamente estaba rodeada de estas personas y tenía también a Marcelo, su pareja, y comentó estas cosas. ¿Y qué cuentan del vínculo entre ella, entre Gladys y estas amigas y el encargado? ¿Qué le puedo contar más? Y es un vínculo que empezaron, digamos, como era una señora sola, grande, empezaron a, digamos, a apoderarse de su voluntad, como diríamos. ¿Se acercaron en los últimos años de su Sí, vida? se acercaron aprovechando la soledad y demás, y empezaron a sacar cosas, a hacerse regalos. A su cliente, a la persona que hace justamente la denuncia, Ramos, ¿tenía sospechas sobre estas amigas desde antes o se generan las sospechas a partir de...? No, desde antes algo decía, que por ejemplo, dijo que empezó a deshacer cosas como por regalos, pero regalos importantes, ¿no? Claro, estos relojes, estas Sí, cosas. auto, exacto. Ah, ¿el auto también lo regaló? Dijo que al principio dijo que lo ve, pero lo había regalado también, se regaló a la... Ahora, ¿y ¿A quién se lo regaló el auto? ¿A una de las amigas? Ah. ¿Cuándo fue la última vez que Ramos habló con Gladys? Eso sí lo pueden constatar, que habló con ella, que la vio a ella, porque la situación de hablar por mensaje, conocemos casos de gente que estuvo mucho tiempo medicada y drogada. No, el problema acá radica en lo siguiente. La pareja de Ramos estuvo justamente cenando con ella la noche anterior. Pero hay ciertos indicios también, porque ella iba muy enjollada y demás, como que tenía miedo que le desaparezcan cosas. Ah, ese dato también lo dice. Se ponía todo encima para que no se lo robaran. Claro. Pero ella tenía miedo, ella entonces sospechaba de sus amigas. Que había faltantes, sí. Claro, no sabía... Porque para entender, más allá de que ellas estaban con Gladys diariamente, claro, y Gladys sospechaba de que le podían llegar a robar. Sí. ¿Y por qué les abría la puerta? ¿Por qué seguía el vínculo? Y ¿Se sabe? seguía, y hay un tema que es real. La gente cuando tiene determinada edad está sola y demás, termina abriendo puertas. Bueno, Hay una cuestión de vulnerabilidad respecto de las personas adultas mayores, que es un problema social en todo el planeta, es un problema global respecto de la soledad. Si bien hoy en día todos estamos esa soledad, esa soledad en los adultos mayores se incrementa exponencialmente. Y genera miedo en lo económico, ¿no? Claro, o sea, la sensación de vulnerabilidad de que cualquiera puede hacerles mal o sacarles lo que eso Además, abre la puerta a confiar en... El portero se acercó también por el tema de la mascota, el gato, que también está tenía un gato. en la denuncia. Eso es calcado a lo de Beatriz Arlo. Le deja el departamento y el gato, lo mismo. Sí. Lo que ocurrió acá es que Gladys descubre que el faltante de ese dinero le amenaza con denunciar y ahí es cuando se desencadena esto. Está llegando información, doctor. Sí. Último momento, Martín. Último momento, tengo la declaración de la escribana, preguntada por la Fiscalía para que diga si conoce a Gladys Josefina Mancini, refirió no personalmente, sí de nombre y en teoría hablé con ella. Preguntada para que diga en qué circunstancias se habría comunicado con la nombrada, dijo: se comunicó el encargado del edificio donde ella vive, que conoce a un amigo mío. Me pidió un presupuesto para un testamento que se lo pasé y aceptó. Me preguntó qué necesitaba, le pasé mi correo y le dije todos los datos personales que necesitaba del heredero, la testamentaria y los testigos. Me pasaron los datos y me pasaron los datos de un testamento que quería revocar la señora. Ok. El testamento compartido.
Una vez que estuvo el borrador listo, estábamos por poner fecha. Le pedí hablar con la señora porque yo venía hablando con el encargado y una amiga de ella. Cuando hablé con ella me recalcó que quería dejarle el departamento a este hombre. ¿Habló con ella? El encargado, ahí lo va a aclarar. Juan, el encargado del edificio, siempre y cuando él la cuidara, a lo que le dije que, si no la cuida, revoca el testamento mientras esté viva. Me recalcó también que tenía unos cuadros, le dije que los regalara en vida porque se la escuchaba perfecta, lúcida. Preguntada si se llevó a cabo ese dicho documento, dice no, iba a ser el martes y el lunes me mandaron un mail diciéndome que el día anterior había habido un incendio. Preguntada para que diga por qué medios se comunicaron, refirió, fueron por WhatsApp y llamadas las primeras comunicaciones, después fue todo por mail. En lo que respecta al conocimiento del testamento anterior, preguntada para que diga si conoce su contenido, dice no, solamente los datos de la escritura que era del 2020. Esto lo complica a su cliente, de alguna manera, ¿no, doctor? No. Al encargado no le sirve para nada que esto haya sucedido. No lo complica por lo siguiente, y lo puedo decir claramente. ¿Por qué En principio, la escribana dice que no le consta con quién habló. Eso es cierto. Directamente. Claro. Segundo, hay una cosa que es real. No es el objeto del departamento. Son las 300 lucas. Exactamente, porque hay un detalle real. Las dos cosas, Si uno ¿no? lo El mira departamento en la calle Bulnes, del punto de vista del importante. departamento, es una cosa. Si uno lo ve desde el punto de vista del departamento, pero la desaparición de los 300... Porque ¿qué va a hacer una señora de esa edad Con 3 gamas. con $300.000? Lo que quiera, regalárselo a quien puede quiera. Gastarlos en su Eso. salud. Sí, pero ¿por qué los tenía en el Bienestar. departamento? Lo que En está el diciendo? departamento. Porque tal vez le daba miedo tenerlo en el banco. Hay ¿Pero mucha ¿Cómo le va a gente- dar miedo tener una Y el caja de segundo seguridad? lugar, Pero Martina, hay mucha gente que le pasa sí, la eso, gente gente mayor grande. necesita tener a veces Sí, la porque plata. no lo Por creo. eso, Pará, pero desgraciadamente, entran tanto a robarle a la gente mayor, porque Claro. saben que Aunque tienen no lo plata en la crea. casa Bien, porque pero no les lo da tenía seguridad. en el sistema bancario, lo tenía en una caja de Claro. seguridad. El móvil, justamente, y lo curioso es que nadie habla ni menciona. ¿Qué hizo? Porque si me dicen, bueno, mire, delegó o donó Gladys los $300.000 al hogar de perros abandonados, por decir así, o donó a la Santa Madre Iglesia Católica, o no sé, los regaló, es dueña, pero hay que decirlo, no que desaparezcan de la nada en el espacio. Y se sumaron más datos porque ahora hay Totalmente, acusaciones Mariana. cruzadas. Exactamente. Y uno de esos datos que se sumó, y si te parece ahora repasamos la historia, pero uno de los datos que se sumó es que en el Juzgado Criminal Nacional número 40 hay una denuncia previa a la muerte de Gladys Mancini, previa a la muerte de Gladys Mancini, contra al menos una de las personas que ahora están acusadas de su homicidio. ¿Y quién la denunció a esa persona? La denuncia una dramaturga que la conocía, o una productora de cine y teatro que la conocía a Gladys y que, según lo que dice esa denuncia, sospechaba que esta persona le estaban robando. Y vamos a escuchar también la voz de Araceli Lizazo, que nos ha Una de las dejado audios, amigas. que es una de las amigas, la amiga de San Luis, la que fue pareja de Guy Williams del Zorro, una de las acusadas en esta denuncia de participar de la maniobra para sacarle los $300.000 y luego prender fuego al departamento. Mariana me dio mucha data, yo hablé con ella Sí. hoy a la mañana con Araceli, acabo de cortar porque me pasó nuevos datos que la verdad que son reveladores. Esa es una declaración clave y hoy está con nosotros el doctor Paulo Jarovitsky, es el abogado del portero. Entonces, Juan Ramírez Alegre es el nombre del encargado. ¿Cómo está, doctor? Bueno, quiero dejar algo bien en claro. El testamento dice que los herederos de la señora Mancini, para el caso que ella fallezca, que ahí yo lo acompañé, son 2 personas. El señor Álvarez, que hablaban recién. Raúl Álvarez, la pareja de Ramos. La pareja de Ramos, Que es quien denuncia. del que denuncia, y mi cliente, el señor Velasco Alegre, que es el encargado del edificio. Para el caso, que lo dice ahí en el testamento, que alguno de los dos no acepte esta herencia, la herencia podría quedarle a Ramos.
¿Y por qué no lo aceptaría? ¿Quién se va a negar a aceptar una herencia? Hay gente que no quiere aceptar porque a veces las herencias vienen con créditos y a veces vienen con deuda. Entonces, uno cuando viene con deuda, el departamento de un montón de plata de impuestos, despensa, dice, no, yo no lo quiero. Pero no es el caso. No es el caso. En el expediente pero quiero que se sepa esto porque si no parece que Ramos no tiene ningún tipo de interés en esto. No, igual esto lo contamos nosotros ayer. Era 50 y 50. Era 50 y 50, pero es importante que para el caso que alguno no acepte, Ramos iba a pasar al lugar de ese heredero. Esto no pasó judicialmente. Claro, a Ramos le hubiera convenido, obviamente, que no acepte esa herencia. No solo que no acepte, sino que alguno de los herederos también de repente diga, este no puede heredar porque está dentro de alguna de las causales que establece el Código Civil en el artículo 2281, que son las causales de indignidad por la cual una persona no puede dar, que por ejemplo entonces es apunta a la vida. Usted lo que está diciendo, a ver si discernimos bien, Mariana, usted lo que están diciendo es, perdone que lo interprete, para pasar el limpio. Usted lo que están diciendo es, lo están acusando al encargado de haber prendido fuego a propósito, de haber matado, o haber intentado matarlo, de haber matado a Gladys Mancini para que lo declaren indigno y de esa manera quedarse con el total del departamento. Esa es la hipótesis de ustedes. Esa es la hipótesis de ustedes. Esa es la hipótesis real. Porque no, la de ustedes. Bueno, te cuento cómo es, porque esto es lo que me contaron. El primer testamento es en el 2020. Todo iba al encargado. El segundo testamento, 2022, correcto. Era 50 Ramos y 50 al encargado. Y al día siguiente de la muerte de Gladys iba a volver a cambiarlo con los detalles finales, iba a firmar, como bien dice el doctor, todo a favor del encargado. Por eso yo entiendo que ella en algún momento antes tiene que haberle comunicado a Álvarez y a Ramos que los iba a sacar del testamento, con alguna explicación. Pero esto ya se venía hablando con la escribana hace semanas anteriores. Venía trabajando, pero bueno. Sí, lo raro, obviamente, mi cliente, que es el encargado, le van a dar un departamento que ayer escuchaba ustedes más o menos cotizaciones de que podía estar, yo les traje... Estaba en lo correcto, ¿no? Más de $300.000. Un departamento que hoy en plaza debe costar cerca de los $400.000. Claro. Palermo tiene. Está claro, cuadrado, obviamente en un perfecto estado, en buen estado, lo cual ya se acordó con el seguro del edificio que se va a refaccionar porque la base se ocupó de poder acordar con ellos para que lo empiecen a arreglar. Ahora, ¿por qué? Perdóname, antes, vamos a ir ahora a los audios. ¿Por qué toma esta decisión, Gladys? ¿Te dijo el encargado? ¿Sabía el encargado? ¿Por qué toma la decisión de cederle todo el departamento al encargado y dejar afuera a quienes tenían el 50%? Primero que ella tenía una gran enemistad con este Ramos, que hace un año que no se hablaban. ¿Sí? Hace un año que no se hablaban, por eso ayer... El denunciante. Y esto lo ratificó ayer el doctor Donofrio, que tenían muy pésima relación. Sí, pero no sabíamos que no se hablaban. Me parece una persona que tiene pésima relación, de repente va y hace una denuncia para saber cómo murió una persona. Si tenía mala relación, ¿para qué le da el 50%? No, a Álvarez. Ramos. A Álvarez. A la pareja. Se lo estaba sacando. Con Álvarez tenía un buen amigo. Con Álvarez amigo, de hecho el día anterior fueron a comer, a cenar. Claro, fue comer con Álvarez, no con Ramos. No, con Álvarez, digo, y se estaba sacando teóricamente el departamento porque se había peleado con Ramos. Le estaba sacando el 50%. No, entonces no sé, no porque se había peleado con Ramos, sino porque ella le manifestó a Álvarez en varias oportunidades, mirá que Ramos no se va a casar con vos, va a estar con vos por un deseo personal, sino por un interés económico. Esa es la realidad. Y eso es lo que a ella le enojaba tanto. Es lo que dice Araceli también. Sí, es lo que a ella le enojaba muchísimo y lo manifestaba constantemente. Al encargado constantemente le decía, mirá, la verdad que estoy muy enojada porque mi amigo se casa con esta persona que tiene un interés atrás de todo esto. Y me remito a todo esto para demostrar que el interés es real. Testimonio clave. Clave. Real. Vamos a escuchar a Araceli. La tenemos en audios, ¿no? Esos son los audios que te dejó a vos. Araceli, la amiga de Gladys entonces. Estás en el 7.